Amén. Gloria a Dios. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales Antes del Fin. Le queremos dar toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar aquí reunidos con un grupo de hermanos maravillosos para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. Quien les habla, la hermana Silvia desde Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico dirigido por nuestro pastor Luis Alberto García desde Cuba. El tema para el día de hoy: ¿existen profetas hoy en día? ¿Qué enseña la Biblia? Antes de pasarle con nuestro pastor, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram, página de Facebook y canal de YouTube a nombre de Señales Antes del Fin y, perdón, la página de Facebook es a nombre del pastor Luis Alberto García. Si están interesados, les pedimos que por favor se puedan suscribir a nuestros canales, estamos poniendo mucha información y también estamos colocando el link de Google Meet para que usted pueda entrar en vivo a nuestras reuniones y pueda también, al final de cada grabación, tenemos un tiempo de preguntas y respuestas, los cuales no se graba, pero puede usted participar. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida desde Cuba a nuestro pastor Luis para que comience con este maravilloso estudio de la palabra de Dios. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, mi hermana Silvia. Gloria a Dios, damos gracias a Dios porque al fin vamos a poder grabar el estudio. Hemos tenido contratiempos por montones. Hace una hora y Hoy media. estoy haciendo hora y media sí, que estamos tratando de grabar este estudio. Bueno, tanto es así que estoy vía WhatsApp. No estoy ni siquiera por la vía que habitualmente hacemos los estudios. O sea que, mis hermanos, esto es tremendo, terrible. Estoy vía WhatsApp y la hermana Silvia pues ha puesto el teléfono cerca de los altavoces de la computadora y así estamos tratando de grabar este estudio. Así que, amados hermanos, pues esto es para valorar el esfuerzo con que mis hermanos pues tenemos que estar para poder llevar el mensaje de salvación. Así que vamos a orar. Gloria a Dios. En este momento vamos a tener un minutito de oración. Bendito sea tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo. Te damos gracias en esta hora por este día. Gracias, Señor, porque a pesar, Dios mío, de los contratiempos, a pesar de las dificultades, nos ha permitido, Señor, comenzar a grabar este mensaje. Te rogamos, Dios mío, que estos minutos breves que trataremos de estar acá, si tú lo permites, Señor, pues que sean de provecho para todo aquel que lo escuche y que este mensaje sirva para que mucha gente salga de la ignorancia y pueda abrir los ojos, Señor, y conocer a fondo tu palabra. En el nombre de Jesús, que seas tú ministrando, que seas tú hablando, Señor, Padre Santo, a través de mí, Dios mío, y que podamos, Padre, todos aprender en esta preciosa noche. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, amados hermanos, aleluya. Vamos a Lucas, capítulo 16, verso 16. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas, capítulo 16, verso 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Amén. Amén, gloria a Dios. Aquí nuestro Señor Jesucristo, realmente, de verdad no entiendo cómo todavía existen muchos evangélicos que todavía andan pues confundidos con este asunto. Y el Señor Jesucristo dijo, la ley y los profetas eran hasta Juan. Porque después de Juan el Bautista marcaba una nueva etapa. Una nueva etapa donde las cosas iban a ser muy distintas y diferentes. Hasta ese momento, salvo únicamente era el pueblo judío. Si algún gentil quería salvarse, tenía que adscribirse a la nación de Israel. Tenía que guardar la ley cual si fuese un natural de la nación de Israel. Y lo primero que tenía que hacer la persona era hacer brit milá, o sea, circuncisión. Circuncidarse, hacer temilá, purificación, y por ende
tenía que cumplir todos los mandamientos del Eterno. Entonces, pues, con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, el panorama profético y el panorama bíblico dio un giro de 360 grados. Porque ya a partir de que nuestro Señor Jesucristo llega en su ministerio terrenal acá, siendo Dios, tomó forma humana y estuvo entre los hombres, dando un mensaje claro y contundente, ya no solamente a judíos, porque vemos que en principio la iglesia tuvo 100% origen judío. Esto lo necesitamos entender. La iglesia en principio era conformada 100% por judíos. Judíos que conocieron al Mesías, creyeron en el Mesías, recibieron al Mesías y vivieron para el Mesías. Y el día de Pentecostés, pues amados hermanos, pues marcó una pauta tremenda en el Evangelio, porque a partir de ese momento ocurrió algo asombroso, algo grandioso, maravilloso, que cambió la vida de los creyentes. Ahora, la pregunta es, ¿existen profetas en este tiempo? ¿Qué enseña la Biblia? Lo primero que tenemos que entender, amados hermanos, es lo siguiente. Tenemos que entender qué labor desempeñaban los profetas para poder entender este asunto. ¿Cuál era la función de los profetas? Lo primero es que en aquel entonces se estaba conformando el Tanaj. Lo que se conocía era en principio la Torá. Y a medida que fue avanzando el tiempo, pues el Señor siguió añadiendo a su palabra. Vinieron profetas como Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel, Ageo, Oseas, Abdías, Habacuc, ¿verdad? Malaquías, Zacarías, Joel, Amós. Y el Señor iba añadiendo a su palabra. Entonces, la nación de Israel, por medio de los profetas, conocían la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quería? ¿Cuál era el comportamiento que la nación de Israel tenía que tener? En aquel entonces, el Espíritu Santo no moraba en los creyentes, sino que venía y luego que realizaba su trabajo, se iba. O sea, no se quedaba a morar en ninguna de las personas a las cuales el Espíritu Santo venía para dar a conocer la palabra profética, amonestaciones al pueblo, exhortaciones. Todo esto lo vemos cuando analizamos el Antiguo Testamento. En un momento tuve que desactivar el callback. Bueno, gloria a Dios. Y amados hermanos, este era el asunto. El Espíritu Santo venía y daba la palabra. Ahora, ¿sobre quién venía el Espíritu Santo? Venía sobre profetas, sobre algún que el sumo sacerdote, ¿verdad? Y no moraba en los creyentes en aquel entonces. Por eso era necesario que estuvieran los profetas para que pudieran, siendo inspirados por Dios, pudieran dar el mensaje de Dios al pueblo judío. Este era uno de los propósitos de los profetas. Los profetas eran, si se viene a decir, para que podamos entender, los portavoces
de Dios en la tierra. Eran los encargados de anunciar la palabra de Dios, los profetas. También los profetas anunciaban juicio. Pero ¿cómo podemos saber si el Espíritu Santo moraba en los creyentes en aquel entonces o no? Veamos un ejemplo acá. Vamos a tomar, por ejemplo, Jueces, capítulo 14, versos 5 y 6. Aquí vemos a Sansón, quien era uno de los jueces en la nación de Israel. Uno de los jueces que Dios destinó, ¿verdad?, para juzgar al pueblo, porque no había rey en aquel entonces. Jueces, capítulo 14, versos 5 y 6. Amén. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Vea que el verso 6 dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Y Sansón, cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, se enfrentó al león y lo venció. Pero vea el versículo 19 del mismo capítulo. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Vea acá, mire usted, en el versículo 6 dice que el Espíritu vino sobre él. Y aquí en el 19 dice que el Espíritu vino sobre él. Si el Espíritu Santo hubiese estado morando en Sansón, no hubiese dicho por segunda vez vino. Porque cuando alguien viene, es porque no estaba, ¿verdad? Si yo tengo a mi hijo, yo lo llamo ahora Eleazar viene, es porque no estaba conmigo acá, y viene. Y si yo lo vuelvo a llamar y él vuelve a venir, es porque no estaba. Entonces el Espíritu Santo no moraba. Y esto lo vamos a ver más adelante, mi hermano, el por qué. Jueces capítulo 15, verso 14, si mal no recuerdo. Hermano, esta prueba con el internet me tiene que ya ni los versículos me los acuerdo ya. Ni me acuerdo, gloria a Dios. Y así que vino hasta Lejí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Vea, y dice por tercera vez que el Espíritu del Señor vino sobre Sansón. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo no moraba en los creyentes en aquel entonces? Sencilla y llanamente, mi hermano, porque Cristo no había venido. Cristo no había venido. Y como Cristo no había venido, mi hermano, la sangre de Cristo no había sido derramada y por ende la nación tenía que sacrificar cordero, becerro, cabrito, ¿verdad? Tenía que hacer sacrificios de animales para que esa sangre cubriera el pecado. Pero Juan el Bautista hizo una declaración impresionante en Juan 1:29. Juan 1:29. Amén. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjese que dice, no dice que cubre, dice que quita, extermina, elimina, erradica. Las cosas entonces ya iban a ser totalmente diferentes. En el Antiguo Testamento,
Las personas tenían que hacer constantemente sacrificio, expiación por el pecado, ¿verdad? Esta era la razón por la cual el Espíritu Santo no podía morar, ¿verdad?, en el ser humano. No podía. Pero veamos lo que pasó también con Saúl. Primera Samuel, capítulo 11, verso, aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. No sé si es el verso 6. Oiga, mis hermanos, que esta lucha, esto de verdad que es tremendo. Primera de Samuel, capítulo 11, verso 6. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Vea, el Espíritu Santo no moraba en las personas en aquel entonces. Venía sobre algunos y luego se iba. Así era la nación de Israel. Era así. Y cuando el Espíritu Santo venía, o venía a dar una palabra, o venía a decretar juicio, a anunciar juicio. Segundo libro de los Reyes, capítulo 20, versos del 1 al 4. Amén. Segunda de Reyes. Aquí vemos al profeta Isaías. Ok. Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1 al 4. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ¿sigo, pastor? Sí, el 5. Vuelve. Se me había olvidado que el Ya, 5. vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así ha dicho Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años. Ok. Vea que en este momento el Señor usa al profeta Isaías para dar una sentencia. Cuando hablamos de juicio, muchas veces pensamos en lo peor, ¿verdad? Y sencillamente es que ya el Señor dijo: te toca partir, Ezequías, te toca. El veredicto, la sentencia, te toca partir. Y el profeta Isaías fue a cumplir la encomienda que el Señor le dio. Y Ezequías lloró, volteó su rostro a la pared, se humilló, y como mismo el Señor le dijo, al mismo Isaías le dijo: ve y dile a Ezequías que yo lo sano y que le voy a añadir 15 años más. Esto demuestra que la vida y la muerte están en las manos de Dios. Nuestra vida y nuestra muerte están en sus manos. Y Él dice: vivirás. Tenga por seguro que usted va a vivir así, haga quien haga y diga quien diga. Pero si Él dice: morirás, mi hermano. Vamos a ver el ejemplo acá. Segundo de los libros de los Reyes, capítulo 1, versos del 1 al 4. Venga. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías tisbita diciendo:
levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Mire, aquí sí Dios vino a dar una sentencia tremenda. Puso al profeta Elías para amonestar y darle una sentencia final a este rey Ocosías. El rey Ocosías cae por la ventana y en vez de buscar ayuda en el Dios de Israel, en el Dios de sus padres, fue a consultar a este demonio. Y el Señor ahí es cuando le da la palabra a Elías. Pero fíjese que no solamente ahí viene el Espíritu de Dios, usa a Elías o al profeta o a cualquier otro profeta, en este caso Elías, para anunciar juicio. Si usted lee a continuación, se va a dar cuenta, mi hermano, que luego el rey manda a un capitán de 50 con sus 50. Y llegan allá y le dice, el rey dice que descienda. Varón de Dios, el rey dice que descienda pronto allá. Bueno, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y que te consuma tú con tus 50. 2 veces fue así, y las 2 veces los capitanes de 50 con sus 50 perecieron. Aquí vemos cómo Dios usa a los profetas no solamente para traer una exhortación, para traer un mensaje, sino para también anunciar juicio a la nación de Israel por la desobediencia. En este momento vamos entendiendo el porqué de los profetas, la labor que desempeñaban los profetas en la antigüedad, ¿verdad? Y realmente aquí vemos cómo Dios usaba a los profetas también para anunciar juicio. Pero vamos a ver que también los profetas hacían señales. Dios usaba a los profetas para también anunciar las señales, ¿verdad? Primera de Reyes, capítulo 17, verso 10 al 23. Aquí vemos en este pasaje dos milagros tremendos. 2 milagros tremendos. Así que si hay escasez en su casa, pues el Dios de Israel, mi hermano, es especialista en acabar con la escasez. En medio de la escasez, Él se glorifica. Gloria a Dios. Vamos a leer. Amén. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 10 al 23. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios?
¿has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Amén. Amén. Aquí vemos que no solamente los profetas anunciaban juicio, no solamente traían un mensaje, no solamente eran los encargados de llamar al arrepentimiento al pueblo cuando se estaba desviando, sino que hacían señales. Le eran dado a hacer señales por el poder de Dios. Y aquí en este pasaje vemos 2 milagros. El primer milagro habla de la escasez que había dado a la sequía que había en todos esos territorios, no llovía. Y cuando no llueve, mi hermano, hay sequía. Y si hay sequía, no se puede sembrar. No hay cosecha, no hay siembra. Todo está, mi hermano, pues, es como un desierto. Y en ese momento, un puñado de harina. ¿Cuánto tiempo estuvo Elías y aquella familia alimentándose con ese puñado de harina, mi hermano? Y con ese poco de aceite de la vasija, que no disminuyó. Dijo el Señor que iba a ser hasta que Él hiciera llover sobre la faz de la tierra. Y estuvo sin llover 3 años y medio. 3 años y medio estuvo sin llover ahí, en todo ese territorio. Pero no contento con eso, el hijo de la señora, de esta viuda, muere. Y el Señor usa a Elías para resucitar a este niño. O sea, vemos que también los profetas hacían señales. Aquello era tremendo, mis hermanos. Veamos. Ahora, ¿existen profetas hoy? Amados hermanos, la Biblia dice que la ley y los profetas era hasta Juan. Era hasta Juan. Vea Isaías, para que usted vea. Los profetas anunciaban, mi hermano, cosas tremendas. Mire Isaías en el capítulo 9, verso 6. Como anuncia 750 años antes el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque un niño 6, 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Fíjense, 750 años antes, Isaías profetiza este advenimiento maravilloso, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías capítulo 45 también habla de Ciro, ¿verdad? Aquel que iba a reedificar, el que iba a dar la orden para reedificar el segundo templo en Jerusalén. Profetizó acerca de esto, incluso llamándolo por el nombre y todo. Esto fue asombroso. Pero hay un detalle que quiero que ustedes pues le pongan atención. Tanto como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, como Daniel, Ageo, Habacuc, Sofonías, todos estos profetas anunciaron señales que ocurrirían para este tiempo y en tiempo futuro inmediato. Y fueron llamados profetas, ¿verdad?
Ahora, en el Nuevo Testamento existen profetas. ¿Qué pasó con los profetas en el Nuevo Testamento? Sencillamente, con Juan el Bautista, mi hermano, se cumplió algo tremendo. Juan el Bautista, en cuanto ve a Jesús, le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y comienza una nueva etapa, la etapa de la iglesia. Y vea en Hechos capítulo 2, verso del 1 al 5. Vamos a leer hasta el 5. Amén. Lo que sucedió acá marcó el inicio. Y a partir de ese momento, mire. Sí. Lo que usted estaba diciendo está en Juan capítulo 1, verso 29. Aquí el Cordero de Dios. 29, sí. Y vamos a Hechos, capítulo 2, versos. Del 1 al 5. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Sigo, pastor? Ya, vamos a leerlo hasta ahí. Era hasta el 4, mamá. Perdón. Era hasta el 4, sí, pero lo que pasa es que añadí un versículo más. Preste atención. Y dice que no solamente se le repartieron lenguas como de fuego. Fíjese que la Biblia dice como de fuego. No lengua de fuego, como mucha gente dice por ahí, no. Dice como de fuego. Aquí está en la palabra de Dios así es como hay que decirlo. ¿Verdad? No tergiversar, como muchos dicen, no, lengua de fuego, no, es como de fuego, es una comparación. Pero el detalle es que dice que todos fueron llenos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí es donde viene el problema. Aquí es donde tenemos que entender algo, mis amados. Cuando Cristo se va, Cristo deja en su lugar a alguien, el cual nos revelaría todas las cosas. Cristo dejó en su lugar al Espíritu Santo, mi hermano. El Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo nos llena. El Espíritu Santo nos habla. El Espíritu Santo nos muestra cuando estamos mal, cuando estamos bien. O sea, es el compañero. Ya no ocurre lo que ocurría en el Antiguo Testamento, que venía sobre algunos y se iba. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versos 16 al 18. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. O sea que ya el Espíritu Santo mora en el corazón del creyente. Mora dentro suyo y dentro de cada uno de nosotros. No es como en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo vino desde aquel día de Pentecostés, mi hermano, y comenzó a morar en la iglesia, en cada uno de los creyentes. Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va. No tiene necesidad de irse porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Nos purifica, nos santifica. La sangre de Cristo nos hizo libre. Dice su palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y el mismo Jesucristo dijo, refiriéndose al Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu de verdad,
les enseñará todas las cosas. Fíjese, para que usted vea lo que dice Primera de Timoteo capítulo 4, versos 1 y 2. Ya fíjese que antes el Señor usaba a los profetas para anunciar, pero aquí vemos al Espíritu Santo hablando directamente, claramente, sin necesidad de ningún intermediario. Ve acá lo que dice la Biblia, 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán. ¿Sigo adelante, pastor? No, hasta el 2. Ahí está. Vea que dice, pero el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo dice claramente, cuando dice claramente, dice sin lugar a dudas, a equivocaciones, no hay margen a error. Ya no necesita, ¿verdad? El Espíritu Santo no necesita a ningún intermediario, porque el Espíritu Santo nos habla a nosotros mismos directamente, a su vida, a la mía. Tenemos dos cosas. Tenemos el Espíritu Santo y tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Hacia el año 94 después de Cristo se selló el canon bíblico, se cerró. Y por ende, mire Pedro lo que dice segunda de Pedro capítulo 1, verso 19 al 21. Se me perdió el libro de Pedro. Segunda de Pedro. Capítulo 1, verso 19 al 21. Mi hermana, con todo lo que hemos pasado es para hacer este estudio. Mire, a mí se me borran los versículos. Si hasta el 4 digo hasta el 5, si hasta el 5 digo hasta el 3. Sí, le pedimos disculpas, familia Dios, que hemos estado 1 hora y media tratando de que este estudio bíblico se pueda dar. Y gracias a todos los hermanos que han permanecido esperando, unánimes, orando para la gloria y la honra de Dios. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, mi hermano, hoy no es necesario que nadie venga a decirle a usted nada. Hoy en día, cuando alguien se proclama profeta, mi hermano, sencillamente quiere quitarle el lugar al Espíritu Santo. Porque Cristo a quien dejó en su lugar fue el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice claramente, como dice acá en 1 Timoteo 4, verso 1 y 2, dice claramente, ya no por medio de nadie. Dice, el Espíritu dice claramente, hablando a nuestros corazones, hablando a nuestras vidas. Hoy, usted no necesita que alguien venga a decirle, y Dios lo puede hacer porque Dios lo usa, está el don de profecía, está el don, ¿verdad? Eso está. Pero cuando usted está haciendo algo mal, mi hermano, inmediatamente usted siente el dolor en el corazón, usted siente que las cosas con usted no marchan bien. Usted no necesita que nadie venga a decirle nada, porque el Espíritu Santo se lo muestra, se lo revela, le amonesta, le dice, oye, eso que estás haciendo me desagrada, no me agrada.
Me entristece. El Espíritu Santo se entristece, se contrita. Dice que gime, ¿verdad? Intercede con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos aconseja, nos redarguye. O sea que el Espíritu Santo, mi hermano, es suficientemente suficiente. Cuando una persona dice yo soy profeta, mi hermano, esto es algo terrible. Porque ya el Espíritu Santo mora dentro suyo y dentro mío, dentro de cada uno de nosotros. Y fíjese si es así, que el único pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y para que no quede duda, eso está en Mateo 12 y en Marcos 3. El hermano Eduardo dijo hace unos días una cosa bien clara, que Dios siempre, ¿verdad?, nos dice, no una vez, hasta 2 veces y 3 veces en su palabra algo. Y en diferentes libros. ¿Por qué? Porque esto nos dice, amados hermanos, que la palabra de Dios es firme, es segura. Dios confirma siempre lo que dice, para que no quede lugar a duda. Y que lo dice la Escritura. Cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, ni en esta vida ni en el siglo venidero, está condenado. La importancia que tiene el Espíritu Santo, mi hermano, es tan grande, mi hermano, que a veces el mismo creyente no lo puede entender ni lo puede comprender. ¿Verdad? Entonces, ¿quién es que reparte los dones? Fíjense si el Espíritu Santo tiene una importancia, mi hermano, pues tremenda. Es el representante de Cristo, fue el que Cristo dejó en su lugar. Y Cristo dijo, fíjense, muchachos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque enviaré al Consolador. O sea, el Espíritu Santo te consuela, le consuela. Hay un himno un canto de Marino que dice así: cuando estoy en luchas y pruebas, la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo me guía, me sostiene, no me deja claudicar. Mi hermano, el Espíritu Santo consuela, redarguye, y los dones es Él quien los reparte. Vea, Primera de Corintios capítulo 12, verso 7. Hasta el 11 creo que es. Sí, para los hermanos que quieran leer la blasfemia contra el Espíritu Santo, se encuentra en Mateo capítulo 12, versos 22 al 37. Ahí pueden encontrar las citas bíblicas para que lo puedan leer. Vamos a Primera de Corintios capítulo 12, verso 7. 7 al 11, creo que es hasta el 11. Venga. Amén. Dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. El que una persona tenga el don de profecía no quiere decir de que sea profeta. No. En primer lugar, usted dice que es profeta, su nombre tiene que estar en la Biblia. Si no está ahí en la Biblia, yo no sé realmente.
En aquel entonces, en el Antiguo Testamento, recién se estaba escribiendo la Biblia, lo que se conocía era la Torá. Y los rollos del profeta Isaías, Zacarías y así sucesivamente. En el Nuevo Testamento usted va a ver, usted dirá, oye hermano, pero en Hechos de los Apóstoles dice que había un profeta, el profeta Agabo, el profeta tal. Recién en aquel momento se estaba conformando el Nuevo Testamento, se estaba escribiendo. No había Nuevo Testamento todavía escrito. Fíjense que siempre los apóstoles citaban, ¿qué cosa? El Antiguo Testamento. Citaban los salmos, citaban los proverbios, citaban al profeta Isaías, citaban a Jeremías, pero no había Nuevo Testamento. Y en aquel entonces era necesario, ¿verdad?, de que se levantaran personas que Dios escogió para ir mostrando. Pero ya en el año 94 después de Cristo, mi hermano, la escritura, el canon bíblico se cerró. Hoy usted y yo tenemos la palabra profética más certera, la más segura, que es la Biblia. Todas las señales que estamos viendo en este tiempo están descritas en la Biblia. Las de ayer, las de hoy y las de mañana. Hasta el fin. Todas las profecías están en la Biblia, mi hermano. ¿Pero en qué se basan los profetas de este tiempo? Ay, mi hermano, mire, todo es un horror. El Señor me ha dicho que te case con fulana. Y ni se llaman la atención, ni se agradan, ni se gustan, ni nada. Y van porque lo dijo el profeta, se casan. Y mi hermano, resulta que el matrimonio se convirtió en un pandemonio. Los profetas de este tiempo, los que se autoproclaman profetas, más desacertados no pueden estar. Ahí salió uno Facebook diciendo, el Señor me mostró el terremoto de Turquía. ¿Cuándo lo vino a decir? Después que pasó el terremoto. Así es fácil. Así es fácil hablar. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban claro. Mire, usted puede ver en Primera de Reyes capítulo 14, del 1 en adelante, usted puede verlo, léalo en su casa, ya por razones de tiempo, pero lea, Jeroboam fue a consultar al profeta Ahías sobre su hijo que estaba enfermo, y oiga, este Jeroboam era idólatra hasta más no poder, hasta la parte de enfrente, como decimos aquí en Cuba. Y el profeta Ahías era ciego, se había quedado ciego con la vejez. Y antes que llegara la mujer de Jeroboam, ya Dios le había dicho, oye, por ahí viene la mujer de Jeroboam. Y dice que cuando sintió la pisada, dice que dijo, entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? Los profetas aquel día entonces llamaban por nombre y apellido. Y daban lujo, detalle de todo, porque eran inspirados por Dios. Los profetas de este tiempo, todo se vuelve una adivinación. Aquí hay una persona que dice que tiene, que no sé qué, que frito fue, que mal se cocinó, que por eso me pica aquí, voy a arrancarme allá. Así viven divagando. Los profetas de este tiempo viven divagando, como si estuvieran que adivinando. Los profetas bíblicos, mi hermano, hablaban al seguro. Al seguro. Por ahí anda un predicador que un profeta de eso lo embarcó, le dijo, cásate con fulana. Dice que si lo encuentra lo mata. Oiga. Es que mi hermano, nosotros tenemos la palabra profética más certera y la más segura, que es la Biblia, la palabra de Dios. Pero voy a terminar con este ejemplo. Apocalipsis capítulo 1, verso del 1 al 3. Y hay una gente que se le mostró cosa a este hombre. Amén. Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto.
Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Mire, Juan vio la condición de la iglesia de este tiempo. Juan vio el arrebatamiento de la iglesia. Juan vio al anticristo, supo su nombre. Juan vio al falso profeta. Juan vio a aquellos que fueron decapitados. Juan vio la persecución del anticristo. Juan vio la batalla en el cielo. Juan vio los sellos, cómo se desarrollaron uno a uno. Juan vio cómo las trompetas sonaban y los juicios caían. Juan vio cuando los ángeles se paraban y cada uno derramaba la copa de ira que tenía en su mano. Juan vio la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén, del tercer templo en Jerusalén. Juan vio a los dos testigos. Juan vio cuando murieron y cuando resucitaron. Juan describió los terremotos. Juan describió los granizos. Juan describió cómo los demonios salían del abismo y andaban sobre la tierra. Juan describió, incluso dio con exactitud. Mi hermano, si puede buscar ahí el versículo, yo no lo recuerdo, capítulo 9 de Apocalipsis. Usted puede buscar, no sé si está en el verso 14, 15, por ahí anda 13, donde dice Juan, yo oí su número y el ejército era de 200 millones. Verso, con exactitud. Verso 16, Apocalipsis capítulo 9, verso 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes será 200 millones. Yo oí su número. O sea, dice, yo no lo inventé, lo oí, lo escuché. Juan fue testigo de la segunda venida de Cristo. Juan fue testigo cómo agarraron al falso profeta y al anticristo y lo arrojaron al lago de fuego. Juan fue testigo de cómo agarraron a Satanás, lo encadenaron y lo arrojaron al abismo por 1000 años. Juan fue testigo del milenio. Juan fue testigo de la batalla de Gog y Magog que describe Apocalipsis al final. Juan fue testigo del juicio final. Díganme dónde en la Biblia dice que Juan era profeta. Mire todas las cosas que Juan vio, escribió y hoy en día usted y yo lo leemos. ¿Cuántos estudios no hemos hecho de este libro? Yo quisiera que alguien, si puede, por favor, me muestre dónde dice que Juan era profeta. Vio y describió cosas cual nadie lo hizo. Y yo pregunto, si Isaías profetizó el advenimiento de Cristo Jesús y fue llamado profeta, ¿por qué Juan, que describió todas estas cosas, no fue por el Señor llamado profeta igual? ¿Por qué? Porque la ley y los profetas eran Juan el Bautista. Se acabó. Se acabó, mi hermano. Juan describió, vio cosas. Mire, cuánta gente anda buscando anticristo hoy en día. Que si es fulano de tal, que si es mengano, que si es sultano, que si es perencejo, que si viene de aquí, que si viene de allá. Y Juan, mi hermano, Juan supo el nombre, el apellido. Juan lo oyó hablar, Juan oyó los discursos del anticristo. Juan fue testigo de todo eso, mi hermano. Juan describió en el libro de Apocalipsis, mi hermano, la condición. Mire, Juan describió la situación de las iglesias apostólicas estas, de la prosperidad. Tú dices que eres rico, pero eres pobre, un desventurado, ciego y desnudo. Juan describió aquellas iglesias del reino ahora que tienen nombre de que viven, pero están muertos. Viven declarando, yo cancelo, yo declaro, yo.
Juan vio todo eso. Juan vio esas iglesias jezabélicas. Apocalipsis 2:20. Que toleras a esa mujer que se dice, porque dice que se dice, o sea que no es, ella se dice, que se dice profetiza. Si alguien tenía mérito para haber sido llamado profeta era Juan, y no lo nombraron profeta, no aparece en la Biblia, no hay registro. Usted busque el libro de Apocalipsis desde el principio al fin y vuelva del fin al principio, como usted quiera, no hay registro. Juan fue apóstol nada más. Y ya hablamos de que apóstoles tampoco hay. Pero el asunto que nos atinge hoy son los profetas. Juan vio más cosas que nadie, fue testigo de cosas tremendas, mi hermano. Y no fue llamado profeta. En la Biblia hay registros de que fue llamado, fue incluso, Cristo lo nombró apóstol. ¿Por qué no lo nombró profeta? Es que mi hermano, hoy en día usted y yo tenemos la Biblia y al Espíritu Santo. No necesitamos más. Suficiente con lo que tenemos. La Biblia es el manual de fe y conducta, mi hermano. Cuando usted lo lee, la Biblia le muestra. Porque la Biblia fue inspirada por Dios. Inspiración divina. Y Pedro lo dijo, que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Así que mi hermano, yo pienso que segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Léalo, mi hermano. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se da cuenta? Mire, ese analfacebollete, ¿cómo que se llamaba ese sarnoso que ya se murió? Este de Puerto Rico, que primero dijo que era el Padre, después dijo que era Jesucristo, después dijo que era el Anticristo, y lo cierto que el mismo diablo estaba confundido, pues decía, pero por fin, ¿quién es este tipo? Tenía el diablo loco, José Luis de Jesús de Miranda. Ese sarnoso dijo que era Cristo hombre. Y una vez le preguntaron en público, bueno, ¿tú eres Cristo hombre? Sí, yo soy Cristo hombre. Bueno, ¿me puedes decir qué hora es creo que fue en Finlandia o en Tailandia, no sé en qué lugar? Y él dijo, no sé. Y el periodista dijo, ¿cómo si tú eres Jesucristo hombre, tú no sabes qué hora es en tal o cual lugar? Fue una pregunta tonta, mi hermano, lo tumbaron. Y vienen un montón hoy en día porque no se conforman, porque saben lo que andan buscando el favor de los hombres, lo que andan buscando ser reconocidos los hombres, de verdad, ni siquiera saben que van a comer mañana. Y ya se autoproclaman ellos mismos profetas. Y Juan, que tuvo la visión del Apocalipsis, un libro que mucha gente ni siquiera quiere leer en las iglesias porque no lo entienden, porque le tienen miedo. Y Juan no fue, ni lo nombraron profeta, y ni él tuvo el aquel de decir, miren muchachos, el profeta, apóstol y profeta Juan. Hermano, esto no debería hacernos reflexionar. De que cuando alguien venga a usted a decirle que hay profeta en este tiempo, mi hermano, mire, cuando una persona dice que el profeta lo único que está haciendo es tratando de hacer, porque ni siquiera lo está haciendo, está tratando de sacar al Espíritu Santo del juego y sentarlo para tomar el protagonismo.
Yo diría reemplazando al Espíritu Santo. Sí, claro. Mire, yo no sé cuál es la falta de temor de Dios de la gente hoy en día, mi hermano. O son, voy a copiar, perdóneme si copio un poco al doctor David Aimo, pero mi hermano es que no hay de otra. O son burritos o están endemoniados. Porque hay que tener temor de Dios en el corazón, mi hermano, para uno autoproclamarse algo. Mi hermano, oye, el que guía a la iglesia es el Espíritu Santo. Quien le da un mensaje al predicador es el Espíritu Santo. No hay predicación sin el Espíritu Santo. Fíjese que la evangelización vino al mundo a raíz de que el Espíritu Santo se derrama en Pentecostés. Y ahí comenzó el proceso de evangelización. No existe predicación sin el Espíritu Santo. Es imposible, improbable. No se puede. Sencilla y llanamente, ¿qué va a predicar usted? Si el Espíritu Santo no está con usted, ¿qué va a predicar? ¿De qué va a hablar? ¿De qué va a anunciar? ¿Se da cuenta, mi hermano? Es que, por eso le digo, mi hermano, es terrible esto. Deberíamos reflexionar, mi hermano, pensar en esto. Antes de decir, no, yo soy profeta, usted es profeta. Pero si Juan vio, Juan, mira, de momento, nosotros somos testigos de todas las cosas que vio Juan, porque inclusive la estamos leyendo y la estamos viendo que se cumplieron. Pero, ¿qué puedes decir tú? ¿De qué puedes hablar tú? Si ya toda la profecía está en la palabra. Que ahora mismo yo venga y le diga al hermano José, el Señor me ha mostrado que usted tiene que orar porque mire, van a venir pruebas sobre su vida. Dios inspira a uno, le da una palabra para que se la dé a usted. El mismo versículo 18, capítulo 4 de 1 Tesalonicenses dice, animaos unos a otros con esta palabra. Estamos para animarnos, para exhortarnos. Pero de ahí a que mi hermano nos autoproclamemos profetas, pretendiendo, como dice la hermana Silvia, reemplazar al Espíritu Santo, por favor, es que es una locura. Es una locura. Bueno, mi hermano, yo creo que hasta aquí podemos dejarlo. Yo creo que está bien claro el asunto. Sí, pastor. Yo pienso que sí. Quisiera solamente, yo sé que no estamos tocando el tema de los apóstoles, pero en Primera de Corintios, capítulo 15, versos 7 y 9, ahí explica que Pablo fue el último apóstol. El último. Después, si quiere, lo leo rapidito, porque seguramente no estamos... Vamos a leerlo, esto es para... Sí. Después... Sí, no estamos analizando ese tema, pero cabe. Sí. Después dice, deme un minuto que alguien quiere entrar. Ok, dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Es Pablo quien habla en Primera de Corintios, capítulo 15, versos 7 y 8. Pero es que tampoco no hay indicios bíblicos que de ahí en adelante se siguieron escogiendo apóstoles. Eso es sucesión apostólica. Mire, mi hermano, es una marihuanada. Es una marihuanada la sucesión apostólica. Me preguntó un pastor amigo mío, ¿hay pastores en el Antiguo Testamento? ¿Había pastores? Digo, como ministerio no, aunque si se viene a ver sí. Porque la función del pastor la desempeñaba el sumo sacerdote. De guiar al pueblo, ¿verdad? De enseñar al pueblo. Estaban los escribas, que enseñaban la ley al pueblo. Pero vamos a ver, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, pastor era un oficio, pastor de ovejas y demás. Pero en la Biblia hay evidencia de pastores.
que son las personas, inclusive en el capítulo 2, en el capítulo 1 de Apocalipsis habla de los 7 ángeles, escribe a los ángeles de las 7 iglesias. Y esos ángeles se pueden interpretar como que el pastor de la iglesia, el líder que Dios ha puesto ahí, ¿verdad? Se puede, bien claramente que se puede deducir esto ahí. Y la carta a las 7 iglesias, mi hermano, no tiene que ver con nosotros en este tiempo también. La iglesia no está así hoy en día. Fíjense que 2 y 3 marca el tiempo que estamos viviendo y el capítulo 4 marca el arrebatamiento de la iglesia. Ya la iglesia desaparece. Y en el versículo 2 del capítulo 2 dice, habla de los falsos apóstoles, de los que se dicen ser apóstoles y no son, de los que se dicen ser judíos y no son, gente que se han puesto a querer pretender judaizar a los demás. La Biblia da evidencia de todo, la Biblia es clara, lo que hay que escudriñarla bien. Pero mi hermano, no hay sucesión apostólica, como tampoco hay profeta. Ya le digo, Juan, en el Apocalipsis, que incluso antes de escribir el Apocalipsis, Juan fue sumergido en una tina de aceite hirviendo. Y después de eso, lo destierra Domiciano ahí a la isla de Patmos, y ahí tiene el encuentro con el Señor y Dios le da estas revelaciones impresionantes. Oiga, mi hermana Silvia, yo pienso que si Gigi Ávila estuviera hoy en día entre nosotros y viera lo que estamos viendo nosotros hoy en día, Gigi Ávila, Darío Sala, David Wilkerson, eso lo hablábamos usted y yo hace unos días, creo que hace como 2 días atrás. Sí, que pudiesen ver lo que estamos viendo nosotros en este tiempo. Son cosas impresionantes que Juan escribió y ahí están. ¿La van a negar a alguien? Nadie puede negar lo que está en la palabra. Nadie, mi hermano. Por eso es necesario que entendamos este asunto de una buena vez por todas. Usted no necesita ir ante ningún profeta, ante nadie. Usted tiene la Biblia y tiene al Espíritu Santo de Dios. Que usted ahora mismo, usted venga y consulte algo con el hermano Estuardo, con la hermana Silvia, o con su servidor, que usted nos pregunte algo. Eso es otra cosa. Pero de ahí que usted ande buscando profeta para que le digan, mire, mi hermano, es como si usted estuviera yendo ante una gitana para que le lea la mano. Usted y yo tenemos la palabra profética más certera y la más segura, que es la Biblia. Y tenemos el Espíritu Santo, que es suficientemente suficiente para mostrarnos cómo somos, cómo estamos, quiénes somos, qué estamos haciendo, cómo nos estamos comportando, cómo está nuestro caminar. Fíjense que cuando uno va a un mensaje, mi hermano, uno ora y Dios le muestra. El Espíritu Santo está dentro de usted mostrándole constantemente. Cuando usted va a moverse a algún lado y usted ve que las cosas no se le facilitan, ¿verdad? El Espíritu Santo, mi hermano, lo está librando a usted de muchas cosas. Lo libra de muchas cosas. Ellos no sabemos, no entendemos. Así que, mi hermano, aquí yo pienso que está claro. Si alguien tiene dudas, de verdad que no sé. Pero profeta en este tiempo, mi hermano, no. La profecía, la palabra profética más segura está en la palabra de Dios. No la busque por otro lugar. Porque lo que va a encontrar es cuento y cháchara, como decimos nosotros aquí en Cuba. Palabra de viejos hartos. Así que ya usted sabe, mi hermano y amigo, este es el día de realmente entender y abrir los ojos. De abrir los ojos y de hacer la voluntad de Dios. Si algún hermano que llega acá a nuestra plataforma de YouTube o Facebook, pues no ha recibido a Jesucristo en su corazón, este es el tiempo. Tal vez no le den otra oportunidad. Tal vez este sea el último mensaje que escuche.
No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Pero si este llegara a ser el último mensaje, aprovéchelo, escúchelo y sobre todas las cosas, obedezca a Dios. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, recíbale. Y si usted pues se apartó, vuelva antes que sea demasiado tarde. Porque las cosas que vio Juan en el Apocalipsis las escribió. Y estas palabras están aquí. Usted y yo las podemos leer, las podemos escudriñar. Nos está diciendo que el tiempo del fin se acerca. Y los que estamos en este camino, pues mi hermano, afirmarnos en este camino. A dar fruto, a seguir predicando, a seguir orando los unos por los otros. Vamos a orar. Bendito sea tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo. Te damos gracias en esta hora. Padre eterno, te rogamos por aquellos que no te conocen, que puedan recibirte, puedan, Dios mío, también tener la oportunidad que nosotros hemos tenido y que todavía tenemos. Que ellos puedan hallar gracia como la hemos hallado nosotros. Te rogamos por aquellos que se apartaron, que tengan la oportunidad de volver, así como nosotros. Tal vez alguno de nosotros se apartó y volvió, que así ellos puedan volver también. Pero también te ruego por los que estamos, que podamos permanecer y que nuestras lámparas se mantengan completamente encendidas y que estemos dando fruto, que estemos obedeciendo, Dios mío, tu palabra, y sobre todas las cosas que el temor de Dios nos falte en nuestras vidas, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas, a ti te damos gracias y te decimos, Señor, amén y amén. Ya usted sabe, mi amado hermano y amigo, el próximo domingo nos vamos a gozar con nuestro hermano y amigo de Guate, Estuardo Revolorio. Así que desde ya vaya orando por el mensaje que pues el Señor pues le está dando unos mensajes al hermano que está haciendo reflexionar a muchos, ¿verdad? Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y seguimos acá. Contra viento y marea, seguimos la pelea, esperando a Cristo Jesús. Dios le bendiga. Amén. Adelante, mi hermana Silvia. Gloria. Amén. Shalom. Shalom. Muchísimas gracias, Pastor Luis Alberto García desde Cuba. Familia, un mensaje maravilloso y la gloria y la honra es para nuestro Padre Celestial. A todas esas personas que suelen correr detrás de los profetas y los apóstoles, este mensaje es para usted. No corra detrás del hombre, no busque al hombre, busque a Cristo, humíllese. La palabra de Dios dice, si se humillase mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos, que nos humillemos, oremos, nos arrepintamos y busquemos de Él y no corramos detrás de ningún hombre. Hoy es el tiempo de buscarlo, de santificarnos y consagrarnos, porque Él es santo y sin santidad nadie le verá. Vamos a orar para despedirnos, para poder terminar esta grabación para la gloria y la honra de nuestro Señor. Padre Celestial, al cerrar esta reunión, queremos darte toda la gloria y honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy para aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te queremos dar gracias por nuestro pastor Luis Alberto García, que te pedimos que lo sigas bendiciendo y llenándolo más y más de tu sabiduría. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret, te damos toda la gloria y la honra. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente.